Una familia que conozco antes de la pandemia sufrió un cataclismo, si se le puede decir, una injusticia por parte de los poderosos de esta nación. Antes de la pandemia él lo metieron 2 años a la cárcel, estos poderosos. Sale de la cárcel y como no lograron vencerlo, intentaron vencer a su esposa y la mandaron a la cárcel 2 años. Cuando salieron los dos ya de la cárcel, en libertad, se viene la pandemia. 2 años más confinada. En medio de la pandemia ella se contagia. Luchó por vivir. Logró levantarse, pero salió de la clínica en silla de ruedas porque su mente se le olvidó cómo caminar. Toda una serie de terapias. Durísima la situación de ellos. La economía se fue al piso. A ellos lo reventaron por la W hasta donde más quisieron. Dañaron su apellido, su nombre, su familia, sus empresas. Quedaron en la ruina. Alguien me hizo una llamada. Pastor, ¿puede ir a visitar a esta familia? Y me cuenta todo lo que había pasado y algunas cosas yo me había enterado. Y yo le digo, pero ¿y qué les digo? Esto es demasiado grande para mí. Y me respondieron al otro lado del celular, no les diga nada, solo darles un abrazo. ¿Ustedes saben lo que significa Habacuc? Alrededor de abrazo. Y puede significar el abrazo de Dios. El abrazo de Dios. Les pregunto, pastores, en medio de situaciones difíciles, ¿acaso no es lo que esperamos a veces de la gente? No palabras, sino un abrazo. Mucho de la congregación lo que espera no es palabras, sino abrazos. Brillando en lo más alto, un título que dice el abrazo de Dios. Quiero que se lleven, mis queridos pastores, esto en su corazón. El pasado y el futuro para vivir un presente seguro. El pasado y el futuro para vivir un presente seguro. Miremos el presente en el texto de Habacuc, que nos corresponde 3:16 al 19. Es un presente al verso, presente al verso. Sabemos que Habacuc oyó que los iba a invadir los babilonios y que esa invasión iba a implicar que toda la economía de su nación se iba a ir al piso. Colapso total, inflación, el dinero no iba a valer nada. Su economía sería arrasada, devastada y arruinada. Si el primero de los judíos corría a Ara, no iba a encontrar ni papel higiénico, que es por lo que más corren cuando se habla de crisis económica. Ni papel higiénico iban a encontrar. Recuerdo tanto que cuando salí de la confra por el burnout que les conté, me quedé sin salario, me quedé sin comunidad, sin iglesia. Pero a los 15 días me descubren que tengo cáncer. Cuando salí
del médico que me dijo, le doy la noticia, señor Luis Miguel tiene cáncer. Mi esposa me estaba esperando, nos sentamos allí y nos pusimos a hablar. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿y si el Señor a través del médico me dice que tengo cáncer? Reprenda esas palabras. Esposita, ¿y si el Señor a través del médico me dice que tengo cáncer? No, no diga eso porque se cumple. Pero es. Y si nos dicen que tengo cáncer, un silencio sepulcral y no me van a creer lo que sucedió después. Nos toteamos de la risa. Empezamos a reír y reíamos y reíamos. En medio de momentos angustiosos, ¿quién es capaz de reírse? Eso le pasó a Habacuc. ¿Qué hizo posible eso? ¿Qué hizo posible eso en mí y en mi esposa? ¿Cómo enfrentar presentes adversos como esos? ¿Qué se necesita para poder vivir presentes como esos? ¿Eso es posible? ¿Reír en medio de la adversidad? ¿Estar tranquilo frente a una noticia que nos van a invadir y van a acabar con todo? Como le pasó a Habacuc. Escuchar la noticia, oír que tiene cáncer, oír que se acabó el trabajo, oír que lo echaron, oír que hay despidos, oír. ¿Sabe qué hizo posible eso? El abrazo de Dios. ¿Qué se necesita para un abrazo? ¿De dos brazos? Un abrazo. ¿Cómo se da un abrazo? Dos brazos. Y Habacuc encontró esos dos brazos. ¿En dónde? Para ser fortalecido, necesitó el abrazo de Dios. El primer brazo, vamos a imaginar que es este, es el pasado añorado. Recuerden, el pasado y el futuro para vivir un presente seguro. Mire el presente al verso y miren que se convierte en un abrazo. ¿Cuál es ese abrazo? El pasado añorado. Ustedes en el capítulo 3 lo vimos, los versículos que nos expusieron ayer en la mañana o anoche. Habacuc empezó a añorar, 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 añorar. Y me parece a mí que la canción que compuso aquí fue un bolero. ¿Por qué un bolero? Porque los boleros están llenos de añoranzas y de esperanza. No sé a cuántos, yo sé que a usted les gusta el vallenato, pero nunca traiga un bolero aquí. Pero también el vallenato está lleno de añoranza y de esperanza. Pero el bolero sí lo distingue, tanto que hay por ahí uno que habla de añoranza, así se titula. Y vean lo que hace Habacuc en esos primeros versículos del capítulo 3. Primero evoca la gloria de Dios del pasado. El pasado lo trae, añora, añora, pero también recuerda cómo los libró de las garras del rey Husán. Jueces capítulo 3. Pero también recuerda la manera como Dios lo libró de los filisteos, pero de los madianitas, solo con 300 hombres que fueron los que lamieron el agua. Cuando ellos iban a ir con 3,000, dijo, no vas con 3,000. Solo fueron 300. Y él recuerda, añora que el Señor vuelva a hacer esas obras en su tiempo. El pasado
lo trae al corazón. Pero si ese es mi Dios, he oído de ti, yo temo delante de ti, ese es el Dios que yo conozco, que hace obras extraordinarias. ¿Qué le dio la fuerza? ¿Por qué pudo decir, aunque la higuera no florezca, aún así me gozaré? Recordar el pasado, las obras poderosas del Señor. Y aquí viene ese principio. Para el justo que vive por la fe, cuando vengan los momentos más difíciles, recuerda lo que el Señor ha hecho en el pasado por ti, en tu iglesia, por tu ministerio. Cuando vengan los días difíciles del pastorado, recuerda lo que el Señor ha hecho en ti en el pasado. Tráigalo a la memoria, porque el Señor es mi fortaleza. ¿Qué lo fortaleció? Las hazañas pasadas del Señor. Esa fue su fortaleza, saber que Él sí actúa poderosamente. No olviden, pastores, es el primer abrazo, la primera parte, pero eso es como un abrazo así. Ven. No está completo. El Señor no nos quiere abrazar así, nos quiere así. Está el pasado. Si tenemos un pasado añorado o tenemos un presente adverso, un pasado añorado, el futuro deseado. Pasado, futuro, para vivir un presente seguro, aunque sea adverso. Escuchen esto. El versículo 16. Tranquilo espero el día en que el Señor ponga en angustia a los que nos van a invadir. ¿A qué está haciendo alusión? A los 5 hay. El Señor le prometió que a los babilonios les iba a venir 5 hay. El futuro son sus promesas. Yo te prometí y Él está descansando en las promesas del Señor. Ese es el futuro. El futuro no es la destrucción económica, es la destrucción de su enemigo. Ahí está el abrazo del Señor. Abrazar el pasado, lo que Él ha hecho y las promesas que nos ha hecho para el futuro. Con un pasado así y un futuro asá, el presente está seguro. El presente podemos decir, por eso el Señor es mi fortaleza y me hará vivir en lugares seguros. Puedo decir, me regocijo y esperaré tranquilo, porque lo conozco actuando en el pasado y me ha hecho promesas para el futuro. Un pasado y un futuro para vivir un presente seguro. Amén. No olviden, mi hermano, cuando vengan los días difíciles, recuerda lo que el Señor ha hecho y afiánzate en las promesas futuras que Él te ha dado, para que ese presente no te llene de temor, ni te intimide, ni te saque, sino te mantenga seguro. ¿Qué le pregunté a esta familia? ¿Cómo lograron salir adelante en medio de todo esto? 2 años de cárcel, otros 2 años, pandemia, enfermedad, salir. Y ella dijo, cada vez que usted iba, mirábamos los salmos. Y mientras estaba en la clínica, recordé lo que el Señor ha hecho en el pasado. Pero usted siempre nos mandaba promesas y me afiancé en las promesas del Señor. Eso fue mi fortaleza. Mi fortaleza. Pero hay algo que el Señor nos dio. ¿Por qué estás hoy aquí? Después de vivir todo eso.
Les dije lo de la cebra. Ella experimentó lo de la cebra. ¿En qué sentido? Dios le dio capacidad de resiliencia. Lo de la cebrita es capacidad de resiliencia. Pasar por encima de, me tocó, me afectó, pero pasé. Es lo que dicen de toda esta generación que pasó el COVID. Hablan de la capacidad de resiliencia de todos nosotros, porque pasamos por encima de y estamos contando el cuento. Esa capacidad la da el Señor. Esa es pies de gacela o de venado para estar por encima de, sobre las alturas me hace andar por encima de. El Señor les dé fortaleza y capacidad de resiliencia, mis hermanos, cuando vengan los días difíciles. No olvide esto. El pasado, repítame. Que Dios los bendiga a todos en sus ministerios, mis hermanos.